darles la bienvenida a todas y todos. Espero que estén muy bien en este día jueves, ¿cierto? Ya casi fin de semana, casi viernes. Em, Agradecerles como siempre la presencia, la puntualidad también para participar en esta clase. El día de hoy estamos revisando elementos de la planificación estratégica en la nueva educación pública y el día de hoy, ¿cierto? Es la tercera clase de nuestro primer módulo, ¿ya? Por lo tanto, em, con la clase del día de hoy vamos a finalizar este primer módulo y nos encontramos la próxima semana para revisar lo que corresponde al módulo 2 que ahí vamos a conversar en más profundidad respecto al control de gestión en la nueva educación pública, ¿ya? Así que eso como antesala, ¿cierto? Para que tengamos ahí claridad respecto a qué es lo que nos queda para la próxima semana también. Hasta ahora, en las clases que hemos tenido esta semana, hemos conversado respecto a la importancia de la planificación estratégica como un elemento fundamental para el desarrollo de las instituciones públicas y también, por supuesto, para el desarrollo de programas, proyectos o políticas públicas en general. Ya partimos revisando, ¿cierto?, el día lunes algunos elementos que son base y que constituyen ideas fundamentales de la planificación estratégica, tales como el objetivo de la planificación estratégica, para qué existe, cuál es el rol que juega dentro de los otros procesos de gestión que pueden existir en las instituciones, entre otros elementos también relevantes. Y ayer, particularmente, vimos un instrumento específico que colabora con la planificación estratégica, que es el plan estratégico. Y ahí estuvimos conversando entonces eh, durante toda la clase, ¿cierto?, sobre algunos componentes del plan estratégico, sobre consideraciones que hay que tener también para su construcción, algunos también principios, elementos fundamentales que deben estar presentes cuando hablamos de planes estratégicos. Y en ese sentido, en la clase del día de hoy, vamos a conversar un poco respecto al enfoque que debiese guiar la creación de los planes estratégicos y también los procesos de planificación en general, ¿ya? Y es por eso que vamos a conversar el día de hoy respecto a la gestión por resultados. Vamos a un poco ver algunos aspectos teóricos de la gestión por resultados y, como siempre les pido, ¿cierto?, al inicio de las clases, tratar de ir haciendo la conexión con los elementos concretos y cotidianos que ustedes desarrollen, ¿cierto?, en su espacio de trabajo, para que vayamos llevando a la práctica estos elementos que conversamos, que son más bien generales, em, pero que los podamos aplicar, ¿cierto?, de manera mucho más concreta. Entonces, para partir, es importante conversar y tener en consideración que todas las instituciones y las organizaciones están compuestas de procesos, ¿ya? Que a su vez, ¿cierto?, están compuestas de actividades y las actividades de tareas más específicas. Ahora, la existencia de procesos en las instituciones públicas y organizaciones tiene por objetivo o tiene como gran misión, ¿cierto? La posibilidad de lograr ciertos resultados, ¿ya? Resultados que van a estar en directa relación con el problema público que se esté abordando desde la institución. Por lo tanto, cada institución pública va a tener resultados diferentes, ¿ya? Dado que no todas están creadas con el mismo objetivo, ¿cierto? No tienen siempre la misma misión y tampoco visión, pero la gran mayoría de ellas funciona para el cumplimiento de un objetivo que guarda mucha relación con la existencia de de problemas públicos que deben ser resueltos y que deben ser abordados. Ahora, esos procesos que existen en las instituciones y que buscan lograr un resultado particular, se pueden revisar y se pueden mirar desde distintos enfoques, ¿ya? Y en ese sentido va a haber un enfoque que guarda relación con el enfoque de la gestión por resultados y también va a haber otro enfoque que es el enfoque tradicional o el enfoque burocrático, también denominado.
ellos, el enfoque de la gestión por resultados, lo que hace de alguna manera es poner el foco no solamente en el cumplimiento de tareas, en el cumplimiento procedimental, sino que en lo que estamos esperando lograr de más largo alcance, a mediano, largo plazo. Importante también señalar que los procesos de las instituciones no son lineales, ya no es que siempre inicien en un punto y terminen en otro de forma lineal y simple, sino que más bien es un ciclo, ¿cierto? Constante y que genera interacciones que son bastante complejas y relevantes de mirar con mayor detalle, ¿ya? En ese sentido, también vamos a encontrar dentro de las organizaciones una idea que ahí vamos a analizarla también durante la clase, pero eh, una idea que también ha estado presente por mucho tiempo en las instituciones y que tiene que ver con que lo importante no es el resultado, sino que es el cumplimiento estricto de la norma y de los procedimientos administrativos. Y a ese enfoque, ¿cierto?, le vamos a denominar el enfoque burocrático, el enfoque más tradicional. Los procesos en general, ¿cierto?, de las instituciones son susceptibles de ser mejorados constantemente, ¿ya? En la medida que nosotros analicemos el desarrollo que estamos teniendo en nuestra institución y cómo los procesos están funcionando y generando avances en la institución, podemos también mejorar aquellos procesos en perspectiva de alcanzar mejores resultados, ¿ya? Y entonces, no es bueno mirar los procesos como estáticos, no son procesos que estén ahí de forma natural, sino que son construcciones y en ese sentido, debido a que son construcciones, pueden ser modificados constantemente, ¿ya? Por lo tanto, ahí es relevante observarlos en perspectiva de que se pueden mejorar y se pueden cambiar. Yo les comentaba recién que en general en las organizaciones, en las instituciones, vamos a encontrar dos enfoques que convergen entre sí, ya que de alguna forma no es, conviven, ¿cierto? Y no es que exista solamente uno completamente y el otro quede totalmente excluido. En general vamos a enfrentarnos y vamos a ver espacios donde ambos enfoques se relacionan y convergen entre sí. Entonces, por una parte, tenemos la gestión tradicional, la gestión burocrática, que es un modelo, un paradigma de gestión que es bastante antiguo en el Estado. Data de por ahí cuando existía Max Weber, ¿cierto? Que es este sociólogo, economista, político, tenía varios oficios y profesiones, em, con, que plantea, ¿cierto? Que los funcionarios y las funcionarias públicos, ¿cierto? Tienen que solamente implementar el mandato que se les ha entregado, ¿ya? Y por lo tanto, el rol del funcionario y funcionaria tiene que ver con implementar una instrucción, una orden, pero no tiene que ver con un rol de gestor, ¿cierto? No gestiona necesariamente porque lo que está haciendo es implementar algo que ya se le entregó y se le dio esa instrucción y esa normativa que se debe cumplir, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, desde donde se sitúan las teorías que sustentan la gestión tradicional o la gestión burocrática, se señala, ¿cierto?, que el funcionario es mero ejecutor, un mero ejecutor, y que por tanto solo debe enfocarse en ese cumplimiento de procesos que le permitan a él o a ella implementar la instrucción que se les está entregando, ¿ya? Y eso genera una restricción bastante importante respecto al em, campo de acción que tienen las personas, ¿cierto?, que trabajan en el Estado, ¿ya? Toda vez que no van a poder, de alguna manera, trabajar modificando la instrucción, sino que tiene que implementarse tal cual como se ha señalado. Y en ese sentido va a ser prioritario para ese enfoque, para el enfoque tradicional, el enfoque burocrático, va a ser muy importante el cumplimiento cabal de tareas y rutinas en los espacios de trabajo, ¿ya? Es un poco en lo que se le pone el acento, ¿cierto? La importancia tiene que ver mucho con la idea de que el funcionario debe cumplir
ciertos procedimientos, debe cumplir entonces también ciertas tareas y rutinas, ¿cierto? Todos los días que le permitan de alguna manera avanzar en los procesos de gestión que la institución ha posicionado. Y por lo tanto, si es que nuestro foco está puesto en el cumplimiento de procedimientos, algo que va a estar muy presente también en la gestión burocrática tiene que ver con el control, ¿ya? El control sobre el cumplimiento de estas tareas que se le encomiendan a el cuerpo funcionario. Y el foco está puesto ahí, ¿ya? Y se pierde un poco de vista el objetivo o el resultado final que queremos alcanzar, ¿ya? De alguna manera nos vamos a centrar en este em, cumplimiento estricto, en que no existan modificaciones respecto a lo que ahí se señala, pero no nos vamos a asegurar ni tampoco nos vamos a interesar mayormente respecto a cómo ese cumplimiento genera o no resultados que permitan abordar los problemas públicos por los cuales trabaja la institución, ¿ya? Entonces, es un modelo que de alguna manera estaba ahí, está planteado hace bastante tiempo y que muchas de las instituciones actualmente de nivel central o de nivel local eh, lo siguen implementando, ¿cierto? Se siguen guiando por una gestión más bien burocrática, por una gestión tradicional. Y por otro lado, tenemos la gestión por resultados que no desconoce el aporte que realiza la gestión tradicional, ¿ya? De hecho, parte por la idea de que el cumplimiento de tareas, de actividades y de procesos nos va a conducir a un resultado, ¿ya? Pero se diferencia en que esta gestión por resultados sí observa de manera crítica y de manera em, evaluativa, de alguna forma, los procesos que se están realizando en la institución, pero en perspectiva de responder a los problemas públicos por los cuales nosotros motivamos la acción que se desarrolla en la organización. Entonces se enfoca en el resultado final, también obviamente en resultados intermedios, pero también en resultados finales, ¿cierto? Que permitan la creación de valor público. Ya hemos conversado un poquito en esta semana respecto a la importancia del valor público, ¿cierto? Como este elemento que se crea, ¿cierto? Se constituye cuando las instituciones, y también, por cierto, los funcionarios y funcionarias que la componen, actúan entendiendo las magnitudes de los problemas y de las necesidades que tienen los usuarios o usuarias de dicha institución. Entonces, la gestión por resultados pone el foco un poco en aquello, ¿cierto? Cómo, como institución, como organización, organizamos nuestro quehacer para poder dar respuesta a esas problemáticas y para poder implementar una gestión que no esté basada solamente en el cumplimiento de tareas y rutinas, sino que en el resultado final de la intervención que estamos desarrollando en nuestra respectiva institución. Y en ese sentido, establece un elemento bastante innovador para el desarrollo de la gestión pública, dado que intenta avanzar un poco más allá respecto al cumplimiento normativo y procedimental. No lo desconoce, ¿ya? Porque en el espacio público solo se puede hacer aquello que la ley indica y mandata, ¿ya? Por lo tanto, hay un marco que es muy claro respecto al funcionamiento y al trabajo que pueden desarrollar los funcionarios públicos, y ese es el Estatuto Administrativo y Ley de Bases Generales del Estado. Entonces, ambos documentos, ambas leyes, lo que hacen es entregar este marco. Por tanto, por más que nosotros queramos avanzar en perspectiva de la gestión por resultados, eso no lo podemos hacer desconociendo este marco normativo que existe en las organizaciones públicas en general. Pero busca avanzar un poco más allá y plantear que el mero cumplimiento de tareas no siempre va a generar un resultado satisfactorio, ¿ya? Y también otro elemento que aparece con harta fuerza en la gestión por resultados tiene que ver con la idea de que si yo estoy buscando lograr un resultado, cumplir un resultado, yo necesito estar constantemente monitoreando y evaluando el desarrollo de las acciones que estoy haciendo para que
esas acciones constituyan un camino para lograr el resultado esperado, ¿ya? Entonces, también desde la perspectiva de la gestión por resultados, no solamente se le entrega una importancia a el control, ¿cierto? Sino que también a la evaluación, al monitoreo, a procesos que permitan de alguna forma asegurarse lo más posible, ¿cierto? De que lo que se está realizando en la institución aporta a generar un resultado y así, por lo tanto, dar una solución o responder al problema público que se ha identificado, ¿ya? Em, entonces, son dos enfoques, son dos modelos que tienen bastantes diferencias, pero que también se complementan entre sí, ¿ya? Por ejemplo, las organizaciones que tienen una gestión por resultados, también han tenido en algún momento gestión burocrática y tradicional y han integrado esa gestión dentro de los procesos de gestión por resultados. Por lo tanto, no son elementos que sean excluyentes y que sean dicotómicos, ¿ya? Si yo les pregunto a ustedes como de manera muy abstracta e intuitiva, si es que han observado en sus organizaciones o en sus instituciones gestión por resultados, ¿qué podrían decir? ¿Han observado en sus instituciones gestión por resultados o más bien observan una gestión burocrática tradicional, de acuerdo a lo que estamos conversando recién? Pueden ponerlo por el chat o pueden comentarlo también a través del micrófono. ¿Observan gestión tradicional o gestión por resultados? ¿Dónde se inclina más el desarrollo de la gestión en sus organizaciones? Ahí Janina dice, nosotros trabajamos parte de nuestras metas, por ejemplo, a través de la aplicación del día a estudiantes. Y eso nos lleva a tomar distintas decisiones. Perfecto. Gestión por resultados, también dice Pablo. ¿Alguno de ustedes nos quisiera profundizar un poquito respecto a por qué es una gestión por resultados? Ambos ejemplos. Hola, Hola, Yanina. ya, mira, te explico. Lo que pasa es que, por ejemplo, el día es una prueba diagnóstica, ¿no es cierto? Yo trabajo en un establecimiento en estos momentos. Soy la encargada de administración y finanzas. Pero esto forma parte del equipo de gestión, para que se entienda. Entonces, forma parte también de estos procesos. Este es un mero ejemplo. El diagnóstico que se aplica a estudiantes te entrega resultados. Es un Ujú. diagnóstico que se toma 3 veces al año. Entonces, ante eso se toman distintas, gestionamos de alguna manera el recurso humano. Por ejemplo, dónde tenemos que contratar reforzamiento, en qué ejes vamos a tomar, en qué ejes vamos a reforzar, qué ejes podemos estar dejando de lado, un poquito, ¿cachai? Perfecto. Entonces, al final, a la larga, esto está vinculado con toda la gestión del establecimiento, porque tiene que ver con recursos humanos, con finanzas y también con los protocolos de la unidad técnico-pedagógica, ¿cachai? Perfecto. Entonces, es un pequeño ejemplo, se hacen varias cosas. El SIMS también es importante para tomar decisiones, el que se va a enfocar el establecimiento, pero también en otras áreas deporte, cultura, etcétera. Pero ese es un ejemplo puntual porque es algo que nos tiene trabajando todo el año, porque como se toma 3 veces, se analizan resultados. Termina una prueba, se analizan resultados. Y estás 2 o 3 semanas analizándolo y se vuelve a aplicar la prueba y así. Entonces, es algo que nos mantiene ocupados todo el año. Por eso es como que siento que es como una gestión por resultados. Perfecto. Muchas gracias, Janina, por la explicación y la reflexión. Me parece muy bueno el ejemplo porque además es muy concreto respecto a cómo esta evaluación y este diagnóstico que ustedes realizan se traduce en una toma de decisiones, ¿ya? Y ahí yo creo que hay un elemento que es clave. La gestión por resultados implica la necesidad de constantemente estar tomando decisiones para hacer que el quehacer de la institución se enfoque en ese resultado que queremos lograr, ¿ya? Y me parece más muy bueno que sean tres evaluaciones, ¿cierto? Tres tomas, más bien, dado que nos permite hacer una comparación de los resultados y ver si es que estamos o no aproximándonos al resultado que queremos lograr. Súper bien, muchas gracias, Janina. Em, Pablo también había dicho gestión por resultados, ¿cierto? Y no sé si Sí, está por ahí. efectivamente. Adelante, Pablo. Bueno, yo trabajo en un departamento de educación y con mi colega que expuso recién, también creo que uno trabaja por un enfoque con resultados ya que está obligado
a mejorar la planificación, establecer metas claras a través de un PADEM, eh, y decisiones con datos concretos, resultados, asistencia, aprendizaje, permanencia escolar, todo eso lo ve el departamento. Entonces, es por resultados, por gestión de resultados. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Sí, efectivamente, cierto, ahí se van complementando también otros instrumentos de gestión aplicados, ¿cierto? Que permiten un poco generar evidencia y datos respecto al trabajo que estamos haciendo. Y ahí hay un elemento también bien importante porque la generación de datos, la generación de evaluaciones, sin duda implica un esfuerzo importante institucional, ¿ya? En términos de recursos de distintas índoles. Sin embargo, ese esfuerzo se entiende que es un esfuerzo necesario para poder asegurar que lo que estamos haciendo esté generando un impacto, esté generando un resultado. ¿Ya? Entonces, es súper bueno el hecho de que existan monitoreos constantes, evaluaciones constantes, ¿cierto? Porque eso nos permite generar evidencia y datos concretos. Súper interesante ambos ejemplos que entregaban. Carla señala que modelo burocrático, el que utiliza principalmente, el que puede observar. ¿Por qué cree que es modelo burocrático? ¿Por qué modelo burocrático? Y bueno, dentro de lo que yo puedo apreciar de mi organización, porque yo trabajo en administración central, nosotros casi tenemos el modelo burocrático estilo Weber, donde todas las decisiones son en cadena, o sea, nosotros no tenemos mucho y tampoco tenemos como claridad de ver los resultados, tenemos que dependemos siempre de la cadena de mando. Ujú, Entonces, no hay como esta capacidad de poder gestionar o hacer más de lo que está explícito con lo que está implícito. No podemos avanzar. Entonces, bajo esa lógica, no es mucho lo que nosotros podemos ver el resultado de. O sea, yo, por ejemplo, en algún momento trabajé en finanzas y nunca voy a poder ver el paseo del niño realizado que se pagó. mm, Entonces, bajo esa lógica, nosotros trabajamos dentro de lo que es la cadena de mando y podemos solamente ver el sistema burocrático. ujú. Muchas gracias, Carla. Muy interesante lo que señalas. Yo creo que hay algo que mencionabas que es como muy, creo yo, muy importante y que tiene que ver con esta como poca claridad que existe un poco respecto al impacto de la gestión constante que ustedes están realizando. Em, Finalmente, el trabajo que se realiza en el cotidiano, en el día a día, para los funcionarios y funcionarias no tiene necesariamente una visualización, ¿cierto?, concreta, específica, respecto a lo que generó, ¿cierto? A qué generaron esos procesos internos, ese trabajo que se realizó constantemente, sino que en ese caso el foco estaría puesto en que se cumpla el proceso, que se cumplan ciertos procedimientos, que se cumplan ciertas instrucciones, ¿cierto? Pero no respecto a qué es lo que genera ese cumplimiento de procesos y ese cumplimiento de instrucciones. Me parece muy interesante y también está el tema de la cadena de mando. En las instituciones en general, todas, ¿cierto? Las organizaciones tienen esta cadena de mando. Sin embargo, hay algunas que tienen una cadena de mando muy rígida que impide generar procesos de avance y de modernización de la gestión y que más bien todo está ceñido a lo que se señale por parte de la jefatura, ¿cierto? Y también hay otras instituciones que tienen cadena de mando, pero se generan procesos de trabajo colaborativo, de alguna forma co-construcción y también de visualización del impacto que está teniendo alguna medida determinada, ¿ya? Muchas gracias, Carla, muy interesante. Iván ahí menciona el ejemplo del PME, ¿cierto? De los establecimientos, donde se establecen objetivos, acciones, indicadores de cumplimiento y se monitorea constantemente para lograr el objetivo. Sí, yo creo que es un buen ejemplo, es interesante. Em, Principalmente porque la creación de esos indicadores debiese apuntar a ese cumplimiento del objetivo. Ahí lo que tenemos que resguardar es que los indicadores sean lo suficientemente útiles para medir ese objetivo que estamos intentando lograr. Y vamos ahí a generar, más adelante lo vamos a ver, pero debería existir una relación directa entre el indicador y los objetivos que se quieren lograr. ¿Ya? Súper bien. Carolina dice, yo trabajo con los programas de Junaed
identifico que hay una gestión tradicional, ya que se administran recursos que están enfocados a brindar bienes y servicios a los alumnos. Perfecto, sí, o sea, efectivamente, em, si es que esos recursos o esa administración de los recursos no genera una evidencia concreta del resultado que está señalando, ahí estaríamos enfocándonos solo en el proceso, en la administración y estaríamos más bien observando una gestión tradicional, una gestión burocrática. Sin embargo, si es que esos recursos se organizan en perspectiva de un resultado mayor y no como un fin en sí mismo, ahí estaríamos hablando de una gestión más bien por resultados. Ahí Jocelyn comenta, ¿cierto?, sobre la importancia de los medios de verificación. Exacto. Eso es un elemento muy importante, los medios de verificación como un componente fundamental de los indicadores. Lo vamos a ver la otra semana cuando veamos la matriz de marco lógico. Juegan un rol muy importante ya los medios de verificación. Tienen que estar disponibles, tienen que ser de calidad y tienen que estar ahí de alguna forma a disposición de todas y todos quienes puedan revisar y puedan em, corroborar y extraer también datos relevantes. Súper. Muchas gracias a todas y todos por los comentarios, las reflexiones. Efectivamente, creo yo que no hay una sola vía de acción desde las instituciones, desde las organizaciones, sino que hay algunas que trabajan bajo la lógica de la gestión por resultados, otras que trabajan bajo la lógica de la gestión tradicional o gestión burocrática, pero creo que de forma transversal, al menos en el Estado central, se intenta avanzar a la lógica de la gestión por resultados. Ahora, si es que se cumple o no, es un tema que da para mucho debate, ¿ya? Pero, por ejemplo, la existencia de convenios de desempeño, de programas de mejoramiento de la gestión, se crean precisamente para poder evidenciar los resultados de las organizaciones, de las instituciones. Pero, y es lo que vamos a ver también la otra semana, pero em, esos programas de mejoramiento de la gestión también tienen incentivos que en algún momento, o que desde algunas perspectivas, ¿cierto?, han generado algunos vicios también institucionales, ¿ya? Pero claro que sí, Carla, cuando que ya existan indicadores de gestión es un avance, sí, totalmente. La existencia de indicadores es un avance fundamental en la gestión, ya sobre todo en la gestión por resultados, porque es lo que nos permite evaluar, es lo que nos permite monitorear y de alguna u otra manera nos permite también tomar decisiones para acercarnos más a ese resultado, ¿ya? Y lamentablemente no todas las iniciativas son evaluadas, no todos los programas públicos son evaluados. Hay una brecha de evaluaciones importantes, por ejemplo, los programas de nivel central, ¿ya? Hay áreas que además, áreas específicas de la política pública, que son menos evaluadas que otras. Y, por ejemplo, cuando hablamos de las áreas de desarrollo social o de programas que apunten a la eliminación de, por ejemplo, violencias, los programas del Ministerio de la Mujer, en fin, suelen no estar evaluados de manera constante y actualizada, a diferencia de otros programas o proyectos, por ejemplo, en el área de obras públicas, que han sido prioritarios por mucho tiempo respecto a la información y a las evaluaciones que se le han realizado. Pero hay otras áreas que son clave para el desarrollo de una sociedad y que no tienen evaluaciones actualizadas y que por lo tanto las decisiones que se tomen desde el Estado, ¿cierto?, no necesariamente van a lograr y avanzar hacia un resultado, porque no estamos midiendo, monitoreando ese avance. ¿Ya? Entonces yo también creo que ahí el tema de la existencia de indicadores es fundamental, y la existencia de evaluaciones y monitoreo es muy relevante para el desarrollo de una gestión por resultados. Por otro lado, y muy en la línea también de lo que acabamos de conversar, es importante señalar que la idea de gestionar por resultados no se origina desde una motivación abstracta de quienes trabajan y quienes gestionan el Estado, sino que guarda relación con la idea de que en la medida que yo logro resultados, voy a poder generar cambio social, ¿ya? Procesos de cambio social que nos permitan hacer que la acción del Estado genere valor público, ¿ya? Que es el gran objetivo un poco de todas las iniciativas que se van desarrollando desde los organismos públicos en general. Entonces, mientras un poco la idea, la lógica que existe es que en la medida que yo cumplo ciertos resultados,
que son prioritarios también, porque ahí también entramos a lo que conversábamos ayer, ¿cierto? De que también tenemos que establecer áreas prioritarias. Entonces, en la medida que yo gestiono acercándome a un resultado, voy a poder generar o incorporar procesos de cambios en las organizaciones y también cambio social que permita de alguna manera aumentar el logro de objetivos desde el Estado, particularmente en perspectiva de crear valor público, ¿ya? Entonces, eso es bien relevante de tener en consideración. Ahí Catherine menciona una duda. No es que una gestión sea más mala. Claro, la gestión por resultados es normalmente más efectiva porque busca impacto real, exacto. La gestión tradicional puede servir para mantener orden, pero no garantiza buenos resultados. Es excelente, Catherine. Justamente eso, justamente. La gestión por resultados busca medir el impacto, ¿cierto? Busca ver qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y sobre todo para qué lo estamos haciendo, ¿ya? Y por eso es que se asocia mucho a esta idea de que permite crear mayor valor público en las instituciones, porque de alguna manera esa creación de valor público guarda relación con el impacto real que está teniendo la iniciativa y no solamente basada en el cumplimiento mecánico de ciertas tareas o de ciertas actividades. ¿Ya? Súper bien. Otro elemento que se plantea, y esto lo plantean organismos internacionales y varios organismos y también desde la literatura, se señala harto que la gestión por resultados le entrega la capacidad a los funcionarios y funcionarias de gestionar. Y ahí hay que tener igual cuidado en la idea de que se le entregue esa capacidad a los funcionarios no significa que el Estado se desentienda de lo que está realizando, ¿ya? Entonces, ahí hay una línea que es delgada y que que hay que cuidar, sobre todo en ciertos estados que tienen un carácter, por ejemplo, subsidiario, donde la responsabilidad recae en los individuos, ¿cierto? Y también recae en los funcionarios que están en mayor contacto con la ciudadanía. Entonces, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con la idea de que como funcionario o funcionaria, yo puedo tomar decisiones que quizás son decisiones cotidianas, no necesariamente son decisiones estratégicas tan altas, ¿cierto? Pero esa toma de decisiones permite gestionar, ¿ya? Y la gestión eh, permitiría entonces lograr un mayor resultado. Entonces, existe cierta flexibilidad, no desde el punto normativo, ya porque la norma es una y hay que cumplirla, pero sí en torno a la implementación de ciertas iniciativas, de ciertos programas, de ciertos proyectos, ¿ya? Y esa flexibilidad se entiende como un elemento positivo. Sí, Carolina, efectivamente se puede existir una mixtura entre ambos modelos de gestión, exacto. Claro, y como bien dice Janina, la mayoría trabajan con ambas, sí, por supuesto que sí, porque para lograr un resultado es necesario tener procedimientos establecidos y procesos, pero la idea es avanzar un paso más allá respecto a esos procedimientos y a esos procesos. Entonces, claro, hay algunas que trabajan con ambas, la mayoría también diría yo, em, porque también Chile ha vivido procesos de modernización de la gestión pública que se empiezan a desarrollar fines de los 90, principios de los 2000, así ya casi 2000, 2025, 25 años aproximadamente, procesos de modernización que buscaban un poco avanzar hacia una gestión que fuese con foco en los resultados. ¿Ya? Súper. Muy bien. Muchas gracias a ambas ahí por el aporte en el chat. Entonces, retomando, es importante ahí como reflexionar y analizar que la posibilidad, ¿cierto?, de que el funcionario gestione y que tome ciertas decisiones, que insisto, pueden ser decisiones estratégicas, pero también pueden ser decisiones más bien operativas, puede ayudar y puede colaborar con la idea de aumentar los resultados que está buscando la institución, ¿ya? Y eso también parte o se origina también a propósito de la idea de que quienes trabajan en el Estado, a nivel, distinto nivel, a nivel central, a nivel local, etcétera, poseen un conocimiento importante saber en relación al desarrollo de las acciones. Y ahí, desde eh, desde varias disciplinas se analiza la idea de que el funcionario o funcionaria
tiene el conocimiento respecto al saber hacer, ¿cierto? No solamente al saber, que el saber es un elemento mucho más teórico, sino que el conocimiento aplicado respecto a lo que está realizando. Y ese conocimiento aplicado debiese ser aprovechado para lograr mejores resultados en el Estado y no debiese ser ignorado. Y por lo tanto, ¿cierto? Cuando uno gestiona solo desde una lógica burocrática, solo desde la instrucción, desde el mandato, se empiezan a difuminar, ¿cierto? Estos aportes que pueden realizar los funcionarios y funcionarias dentro de los espacios de trabajo que se encuentran, ¿ya? Em, o sea, ahí hay que tener como, yo creo, hay que analizar aquello, porque es también una invitación a mirar los espacios de trabajo, a mirar los modelos de gestión que existen y revisar, ¿cierto?, en qué medida eso permite o no un acercamiento a un resultado esperado. Por otra parte, y también en relación con lo anterior, se sostiene que la existencia de una gestión por resultados es más coherente con los principios de la planificación estratégica, ¿ya? ¿Por qué? Principalmente porque la planificación estratégica, conversábamos harto ayer y el lunes, que busca lograr una visión, ¿cierto? Una transición entre un modelo A y un modelo B. Y esa transición hacia el modelo B tiene que ver con lograr y cumplir un resultado determinado, ¿ya? Si nosotros basamos nuestros planes estratégicos solo en el cumplimiento de tareas, no estamos logrando avanzar hacia la idea de que esas tareas busquen, ¿cierto?, lograr algún resultado determinado, algún resultado específico. Por lo tanto, se vuelve un elemento em, relativamente complejo y muchas veces se podría pensar que también es un fin en sí mismo, que es lo que no se quiere lograr y lo que se busca evitar también desde el Estado, ¿ya? Pero que podemos observar que cotidianamente a veces sí caemos en esa idea como de un poco de la inercia también organizacional. Em, entonces, eso es interesante de tenerlo ahí en presente y en consideración. Acá abajito de la pantalla, ustedes ven un esquema, ¿cierto? Que un poco tiene que ver con esta relación que va existiendo entre el insumo, el input, ¿cierto? Y entre esta salida del esquema, el output, que en este caso vendría a ser el impacto, ¿ya? Para lograr un impacto, necesitamos previamente haber pasado por lograr un efecto, por lograr bienes, ciertos servicios o productos, y es que hablamos del espacio privado. em, También para eso vamos a haber necesitado realizar algunas acciones y, por supuesto, haber también contado con este impulso inicial. Entonces, un poco cumpliendo todos esos elementos, estaríamos, ¿cierto?, acercándonos a la idea de cumplir con el resultado y de cumplir entonces también con el impacto de alguna actividad o de alguna acción. ¿Qué es lo que no debiese pasar? Que nos enfocáramos solo en el segundo eslabón, que tiene que ver con con las acciones o con el cumplimiento de actividades. Debiésemos avanzar varios pasos más allá y enfocarnos en el resultado y en el impacto que está generando alguna iniciativa a nivel social, ¿cierto? Independiente del ámbito que se esté gestionando. Junto con ello, ¿cierto? La idea también que aparece acá es que el Estado debe resguardar ciertos principios, ¿ya? Y hay algunos principios que son muy planteados o que son como reiterativos en la gestión, por ejemplo, la eficiencia y la eficacia. Dos principios o dos valores estatales que es importante que todas las organizaciones resguarden, ¿cierto? La eficacia y la eficiencia. Entendida la eficacia como el cumplimiento de un objetivo y la eficiencia desde la perspectiva de cumplir con ese objetivo, optimizando los recursos que se utilizan para aquello. Y se sostiene que la gestión por resultados, como tiene puesto el foco en este impacto que queremos lograr, nos permite asegurar de mejor manera la eficiencia y la eficacia institucional, ¿ya? Pero también hay otros valores y principios en el Estado que tienen que ver con dos elementos, con el crecimiento sostenido del Estado y con la equidad. Y también la gestión por resultados señala
que podría ayudarnos a construir medidas e iniciativas que generen equidad, ¿ya? Desde la perspectiva de que como estoy poniendo el foco en resolver un problema público que tiene una magnitud importante, por eso es que ha sido calificado como problema público, eh, como tengo el foco puesto en resolver ese problema, eso va a generar que exista unas mayores condiciones de equidad social, ¿ya? Que también es uno de los principios que busca resguardar el Estado, es decir, la eficiencia, la eficacia, el crecimiento sostenido y la equidad. Entonces, son de alguna forma podríamos decirle hipótesis, porque tampoco nada asegura que eso así ocurra, ¿ya? Porque como bien sabemos, existe un dinamismo constante en la sociedad y en las instituciones que podrían ocasionar que no lográramos cumplir con un resultado pese a estar realizando una gestión basada en resultados. Pero es un poco una aproximación más certera a aquello, ¿ya? Eso es un poquito como la intención y la idea de aquello. Ahora, entendiendo que la gestión por resultados es necesaria y es importante, yo creo que es relevante también poder revisar qué es lo que necesitamos para gestionar por resultados y cómo podemos hacer este tránsito desde una gestión burocrática o desde una gestión tradicional hacia una gestión por resultados. Y entonces vamos a ver algunos elementos que son clave, que son relevantes, no son los únicos, ya al igual que ayer les comentaba, quizás también hay otros aspectos, hay otros elementos que son interesantes de poder abordar. Pero acá hay algunos que son quizás algunos elementos de base que es interesante ahí poder mirar. Primero, y esto se relaciona mucho con lo que hemos conversado hasta ahora, necesitamos tener un marco estratégico de acción y que ese marco estratégico defina con claridad cuáles son los resultados que esperamos lograr, ¿ya? Em, y en ese sentido, entonces, los procesos de planificación estratégica y la construcción de planes estratégicos particularmente va a ser un instrumento, un mecanismo fundamental, ¿cierto?, que nos permita, de alguna forma, alcanzar ese resultado que estamos esperando lograr. Pero para eso es importante tener conocimiento y convencimiento también respecto a ese resultado que queremos lograr, ¿ya? Y por eso es que ahí volvemos un poco a lo que conversábamos ayer respecto a la importancia de la participación, porque la participación permite que exista una mayor em, gobernabilidad, por una parte, tanto internamente como con la sociedad, y permite que todas y todos encontremos puntos de acuerdo, puntos en común, y podamos entonces avanzar hacia un resultado compartido, ¿ya? Cuando nosotros planificamos y generamos, por ejemplo, un plan estratégico entre cuatro paredes sin participación de funcionarios, funcionarias o de la sociedad civil, de la ciudadanía, es probable que el convencimiento de ese plan estratégico o de la importancia de ese plan estratégico quede solamente señalado y planteado entre las personas que participaron, que fue la gente, un espacio reducido. Pero si abrimos ese espacio y de alguna manera generamos una construcción colectiva respecto a esas estrategias, vamos a generar que exista una cercanía mayor con aquello y también exista un convencimiento, ¿cierto? Una convicción mayor respecto a la importancia de cumplir esos planes estratégicos para alcanzar un resultado esperado. Entonces es fundamental acá contar con un plan estratégico, ya contar con una carta de navegación, contar con un marco que defina prioridades, que nos ayude a entender cuál es el resultado que queremos lograr. Porque si no, todas y todos podemos trabajar en distintas direcciones y no vamos a generar una convergencia respecto a esas múltiples direcciones que hemos seguido y que estamos desarrollando, porque finalmente para una parte del equipo el resultado puede ser uno, para otra parte otro resultado y así sucesivamente. Entonces, por eso es que es tan relevante y tan importante generar pues, procesos de planificación que nos permitan direccionar la institución hacia un resultado particular, hacia un estado común y compartido por todas y todos o por la gran mayoría. Elementos de consenso de alguna manera. Em, También es importante señalar
que estos marcos estratégicos, ¿cierto? Nos deberían permitir implementar objetivos estratégicos, ¿ya? Y eso está muy relacionado con la idea de cumplir con ciertos elementos comunes a nivel social, ¿ya? Que se entiende que las instituciones trabajan en pos de un objetivo, o más que de un objetivo compartido, de un propósito compartido, de un elemento de mayor alcance que tiene que ver con generar mejoras en la calidad de vida de quienes habitan el territorio, em, generar bien común desde otras perspectivas, etcétera. Eso es un poco las motivaciones del Estado, por lo tanto, eh, debiésemos de alguna forma incorporar la idea de que los objetivos estratégicos también respondan a aquello, ¿ya? Y de ahí es que, por ejemplo, varios planes estratégicos incorporan una sintonía o una relación con los objetivos de desarrollo sostenible que pueden existir para un determinado periodo, ¿ya? Em, y obviamente no genera quizás una relación tan directa, tan explícita, pero sí ese cumplimiento de los objetivos estratégicos contribuye a la gama de objetivos de desarrollo sostenible que existen y que nuestro país también genera de alguna manera esfuerzos y acciones en perspectiva de cumplir aquello, ¿ya? Entonces, eso yo creo que es un primer elemento importante, necesario para la gestión por resultados, contar, ¿cierto?, con un marco estratégico que permita definir esos resultados y que permita tener un consenso entre diversos actores en relación a lo que queremos para cierto periodo. El resultado va a cambiar, va a variar, porque el resultado que nosotros esperamos de aquí a 3 años más, que es lo que aproximadamente dura un plan estratégico, va a ser distinto al resultado que esperamos de aquí a 9 años más o a 6 años más cuando diseñemos otros planes estratégicos. Entonces, eso puede variar, puede cambiar, em, pero se vuelve fundamental que esté presente y que tengamos esas discusiones necesarias para entender cuál es el resultado que buscamos esperar. Otro elemento relevante, otro aspecto relevante para la gestión por resultados, tiene que ver con contar con instrumentos, ¿ya?, que nos permitan implementar estas planificaciones estratégicas, ¿ya? Em, Necesitamos que el plan estratégico no quede solamente ahí, sino que se implemente y que esa implementación sea desde diversas áreas. Por lo tanto, vamos a encontrar en las instituciones que además de la existencia de un plan estratégico, existen otros instrumentos de gestión que colaboran con el cumplimiento de ese resultado, de ese objetivo señalado en el plan estratégico, ¿ya? Algo muy habitual es que, por ejemplo, en las instituciones existan planes de desarrollo de personas que están basados un poco en la idea de, por ejemplo, generar capacitaciones o generar de alguna manera resguardo también del desarrollo que están teniendo las personas en la institución, dado que se señala que eso es un paso fundamental para dar cumplimiento, por ejemplo, a la estrategia, al plan estratégico que nos hemos planteado. Entonces, van a haber varios instrumentos y uno en las organizaciones no se va a encontrar solo con el plan estratégico, sino que con otros instrumentos que trabajan de forma paralela al plan estratégico y que van a permitir entonces que este plan se implemente y que estas ideas no queden solamente en un documento formal como lo es el plan estratégico, ¿ya? Em, Ayer conversábamos en torno a las líneas de acción que se empiezan a seguir para cumplir el plan. Y en ese sentido, esas líneas de acción también podrían traducirse en un instrumento de gestión específico. Por ejemplo, si queremos tener una línea de acción relacionada al desempeño de los funcionarios y funcionarias, podríamos tener también un instrumento de gestión asociado a aquello, ¿ya? Un plan, una estrategia de desempeño, etcétera. Entonces, ahí la idea es ampliar un poco la mirada desde la perspectiva de que podemos tener varios instrumentos que nos permitan concretar aquel marco estratégico que hemos señalado y que hemos planteado como prioritario, ¿ya? La idea tampoco es sobre burocratizar las instituciones o las organizaciones, sino que generar procesos que sean expeditos también,
y generar instrumentos que sean realistas, que sean pertinentes, porque no porque generemos más instrumentos vamos a aumentar el resultado. Si es que eso no se, si es que esos instrumentos no se cumplen o no se llevan a cabo, no vamos a estar generando un avance sustancial para la institución. Ahora, junto con aquello, junto con tener instrumentos que sean relevantes, va a aparecer otro aspecto que es fundamental y que tiene que ver con el monitoreo, con la evaluación. Ya lo decían ustedes en el chat, ¿cierto? Y en sus intervenciones. Es importante la medición, ya monitorear esos instrumentos, esos componentes son es muy necesario, ¿ya? Es decir, nosotros debemos estar generando constantemente datos y evidencia que nos permita de alguna u otra manera saber si es que estamos aproximándonos o no a ese resultado y si es que tenemos que realizar nuevas acciones, si es que tenemos que generar mayores esfuerzos, ¿cierto? Institucionalmente para cumplir con esos elementos estratégicos que nos planteamos en algún momento y que por tanto también dar cuenta de un resultado específico que queramos lograr. Y es por eso que la construcción de indicadores es tan importante, ya porque nos permiten monitorear, nos permiten medir y en ese sentido va a colaborar un poco con esta idea de saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que tenemos que mejorar. Junto con aquello, y algo en que hay una brecha importante a nivel público, que pese a que ha intentado ser corregida, todavía persisten desafíos, tiene que ver con contar con sistemas de información. ¿Ya? Sistemas de información que no sea una plataforma, una plataforma exclusiva como la intranet, ¿ya? Porque claro, eso es un sistema de información, pero para solo quienes son parte de la institución, para usuarios internos, ¿cierto? Y es importante que esté presente, pero también necesitamos otros sistemas de información, otras plataformas que dispongan de cierta información relevante, obviamente no información sensible, no información clave, sino que información relevante para usuarios que son externos a la institución, ¿ya? Y en ese sentido se vuelve bien importante también lo que tiene que ver con el uso de tecnología, ¿cierto? Que nos permitan cubrir ambos aspectos, ¿cierto? Los elementos internos con la actualización constante de ciertas plataformas de información y también los elementos más bien externos con plataformas que permitan entregar información hacia la ciudadanía, hacia usuarios o usuarias que son relevantes. Aquí yo creo que hay varios desafíos. No sé si a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, intentan buscar información en una página web y no la encuentran, o la página web está desactualizada, no ha sido, no se le ha incorporado información nueva. ¿Les ha pasado eso alguna vez? ¿Les ha pasado que intentan buscar una información determinada y que se encuentran con una página muy desactualizada, una página que no es útil para la búsqueda de esa información? Ministerio de Transporte, súper Iván. Carla también dice que sí. Muchas veces, ¿cierto? También plantea Iván. Jocelyn, Jocelyn había dicho Ministerio de Transporte, perfecto. Sí, efectivamente nos encontramos varias veces con aquello, ¿ya? Em, Quizás algunos aspectos o algunas instituciones van a tener más probabilidad de tener esa información desactualizada, porque también eso depende de recursos, ¿cierto? De algunos recursos, em, pero también depende de la importancia que le entregamos a ese aspecto para la gestión institucional. Ahí Janina por el ejemplo, ¿cierto? De cuando uno busca información sobre alguna escuela o liceo, la mayoría no tiene buenas páginas web. Exacto. Es como casi que un repositorio de información. ¿Ya? Un repositorio de información, em, o de documentos, en fin, pero que no son estratégicos o que no son conducentes a que podamos nosotros tomar una decisión respecto a esa información que estamos buscando o en base más bien a esa información. Entonces, ahí hay un desafío bien importante em, que yo creo que es relativamente diría incipiente, pero tampoco tanto, porque igual la tecnología avanza a pasos agigantados, entonces uno como que tiene que saber actualizarse rápidamente para poder responder a aquello. Pero sí creo que desde el análisis que podemos hacer de las distintas instituciones públicas, hay brechas bien importantes ahí, ¿ya? Y eso está muy relacionado
con la idea de la rendición de cuentas y la transparencia, el accountability, ¿cierto? Estos procesos de entrega de información a la ciudadanía y también, no solamente de entrega, sino de que la ciudadanía tenga esta posibilidad de activamente estar encontrando cierta información y de alguna forma que eso no sea, no constituye una brecha tan importante. En Chile, en las instituciones de nivel central están regidas por la ley de transparencia, ¿cierto? Que establece que las instituciones, las organizaciones deben dar respuestas a requerimientos que se hacen por transparencia y que además debe disponer de cierta información importante y ahí distinguimos entre la transparencia activa y la transparencia pasiva. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando muchas veces solicitamos información? Si bien hay plazos que están muy definidos en la ley, también la ley señala ciertos espacios para recursar o para no responder a esos requerimientos. Ya, sin ir más lejos, hay un elemento de la ley, un aspecto que señala que cuando la información que yo quiero entregar ocupa una cantidad de horas significativas del funcionario o funcionaria o una cantidad de esfuerzo significativo, puedo yo plantear que no voy a entregar esa información, ¿ya? Porque finalmente el funcionario está contratado, ¿cierto?, para realizar otro tipo de labores y que entonces ese tiempo que estoy yo ocupando en responder a un recurso o una solicitud de información, yo lo podría utilizar, por ejemplo, en hacer una acción interna en la organización, en la institución. Y eso empieza a generar que exista una distancia importante entre las instituciones y entre la ciudadanía. Y Chile, nuestro país, presenta desafíos bien importantes en torno a la confianza pública que existe en las instituciones. ¿Ya? Las últimas mediciones de la confianza que realiza Transparencia Internacional y en Chile Transparente señalan que las personas presentan una confianza bastante como difusa en las instituciones públicas, que algunos de plano no confían en las instituciones, y eso no tiene que ver solo con que no exista información disponible, sino que también tiene que ver con otros elementos, con que quizás las instituciones no están respondiendo a los problemas, etcétera, pero también tiene que ver con esta idea de que uno no sabe lo que está realizando la institución en su interior porque nadie lo informa, ¿ya? No lo informan, o si es que lo informan, no llega, ¿cierto?, de manera adecuada esa información, ¿ya? Em, y van, claro, ahí también señala el tema de la demora en la entrega de información de transparencia. Efectivamente, yo creo que más de alguna acá hemos pedido em, solicitudes de información y efectivamente no han sido respondidas. O sea, a mí me ha pasado varias veces que uno intenta solicitar información y que si la información llegó después de un montón de meses que ya no tenía mucho sentido, no era tan útil para lo que estábamos buscando realizar. Entonces, por eso es que se recomienda harto el tema de la transparencia activa. Es decir, que exista información disponible para todas y todos, ¿ya? Y que, por ejemplo, podamos nosotros acceder a una búsqueda relativamente sencilla y obtener esa información sin tener que generar un peregrinaje institucional, ya que también es algo que ocurre sobre todo en algunas áreas más específicas del Estado. Entonces, por ejemplo, hay algunas instituciones, la Dirección de Presupuestos, por ejemplo, que es parte del Ministerio de Hacienda, y que de alguna manera organiza todo lo que tiene que ver con las arcas presupuestarias de un país, tiene plataformas de información que están constantemente en actualización y constantemente abiertas, ¿ya? Y que, por ejemplo, si uno quiere revisar un elemento específico, lo puede encontrar con relativa rapidez o al menos está de alguna manera disponible, ¿cierto? Entonces, ahí tendríamos un buen ejemplo. Pero también hay otro, ustedes decían el Ministerio de Transporte, que probablemente no tiene actualizada esa información o también hay muchas páginas municipales. Yo creo que ahí también, en términos de los gobiernos locales, hay una brecha bien importante. Ya, yo creo que quizás, bueno, que puede responder a varias cosas, pero
probablemente también responde al limitado presupuesto que tienen asignado y entre ellos, ¿cierto? Muchas veces las prioridades son otras y no se designan, o sea, no se entregan recursos a la actualización tecnológica electrónica. Ahí en el chat, Iván menciona algo bien importante, que también hay usuarios que piden muchos antecedentes en un mes. Por ejemplo, acá se hay un caso de una persona que solicitó como 100 antecedentes en un mes. Eso efectivamente ocurre. Y ahí es un mal uso, creo yo, de los espacios em, que tenemos a disposición porque finalmente no tiene ningún objetivo, ¿cierto? Más allá de probablemente insistir en algo, insistir, insistir y se le responde y lo vuelven a solicitar, y etcétera. Entonces, claro, eso también yo creo que tiene que ver con un mal uso, un uso que no es muy recomendado, no tiene mucho objeto. Y también eso pasa por crear, creo yo, una cultura de información y una cultura de transparencia. Creo que también ahí hay una arista interesante. Jocelyn dice datos del Ministerio de Transporte que afectan el acceso de transporte público en zonas rurales o periurbanas de estudiantes, familias. Esto afecta el respaldo técnico objetivo a esta necesidad que existe en nuestras comunidades educativas. Exacto. Datos desactualizados que no favorecen la generación de políticas públicas coherentes con las necesidades de los territorios. Excelente. Y ahí, Jocelyn, destaco mucho el enlace que realizas en el comentario respecto a cómo esta ausencia de información impacta en el desarrollo de políticas públicas, ¿ya? Porque no tiene que ver solamente con que esté ahí el dato, que esté disponible, sino con que nosotros podamos utilizar ese dato para tomar mejores decisiones, decisiones informadas. Y en ese sentido, tanto para los usuarios internos de la institución o para también usuarios externos, entre ellos otras organizaciones públicas, ¿cierto? Se empieza a generar un impacto que no es positivo, ¿ya? Y también se empieza a diluir el resultado final que nosotros queremos lograr. Entonces, creo que ahí también hay un elemento, una arista bien interesante que se señala en ese comentario y que me gustaría ahí recalcar la idea de que la información tiene que ver con la creación de mejores políticas públicas y la creación de intervenciones también pertinentes en distintos niveles, a nivel territorial, entre otros elementos. Y también está obviamente la arista relacionada con la transparencia, ¿ya? Y ahí creo que es una temática bien contingente porque todos los procesos de corrupción que existen en el país y en varios países, ¿cierto? O todos los procesos en los cuales em, se genera una desafección desde la ciudadanía hacia la política, creo que también responde un poco a esta sensación em, de que hagan lo que hagan, lo van a hacer mal, o de que hagan lo que hagan, como no me importa a mí, no me afecta directamente. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, no es la única variable, pero quizás también tiene que ver con esta idea de que las personas no están involucradas en el desarrollo constante de lo que las instituciones realizan y cómo las organizaciones actúan. ¿Ya? Y por ahí, em, contar con sistemas de información más sólidos es un elemento también interesante y necesario de tener en cuenta, ¿ya? Em, y una información que esté actualizada. Yo creo que también eso es clave, ¿no? Información que no sea em, antigua y que ya no tenga utilidad para el contexto actual, sino que constantemente se esté actualizando, se esté desarrollando em, nuevas incorporaciones a esos flujos de información. Y yo creo que ahí también hay un elemento presupuestario que es importante, ¿ya? Debemos asignar recursos a los sistemas de información, a mantener sistemas de información sólidos. Cuando hablamos, por ejemplo, desde la mirada de los indicadores, del control de la gestión, tenemos que tener medios de verificación existentes, ¿cierto? Que existan medios de verificación. Y para la creación de esos medios de verificación también necesitamos recursos, ¿ya? Y necesitamos sistemas de información. Y yo creo que ahí también hay desafíos porque eh, probablemente hay instituciones a distinto nivel que la gestión de la información y también la gestión, ¿cierto?, de estos portales de transparencia recae en sobrecargar a otra unidad o en sumarle una actividad extra a otra unidad que ya está realizando otra cosa
en vez de generar una asignación más específica y más concreta a un área determinada. Entonces ahí creo yo que es un tema bien interesante que se vincula con muchas aristas, y a mí en lo particular me interesa mucho ver cómo esta ausencia de información o estos conflictos en torno a la información limitan también la confianza pública, ¿ya? O la confianza en lo que hacemos, en lo que realizan las organizaciones o las instituciones que ya se enfrentan a varios desafíos, pero que muchas veces esos desafíos tampoco son comunicados o son informados, ¿ya? Esos son algunos elementos que son básicos, muy básicos para la gestión por resultados. Van a haber otros también, como por ejemplo lo que respecta al monitoreo, al control, y a la creación de indicadores, que es lo que vamos a ver enseguida. Sin embargo, quería proponerles que hiciéramos una pausa de unos 15 minutos, si les parece bien, dado que esta clase dura un poquito más, ¿cierto? Dura 2 horas, hasta las 9. Entonces, si es que les parece, podemos hacer una breve pausa, ¿cierto? Para que puedan ahí hacerse un cafecito, un té, etcétera, ¿ya? Entonces nos encontramos a las 8:25, ¿ya? A las 8:25 retomamos entonces y continuamos con nuestra clase. ¿Les parece? Sí, Jocelyn, Carla, perfecto. Súper. 8:25 entonces nos Sí. volvemos a encontrar. Gracias, Janina. Excelente. Nos vemos enseguida. ¿Vale? ¿Todo bien? Sigue esperando. Ya, excelente. Gracias, Catherine. Bien, vamos a Todo continuar. bien. ¿Todo ok? Excelente, perfecto. Vamos a continuar entonces con nuestra clase. Em, Vamos a revisar algunos elementos relativos a los indicadores de gestión. Y luego vamos a conversar en torno a otros aspectos que son relevantes para la gestión por resultados de la perspectiva de la implementación de esta, ¿ya? Entonces, yo les comentaba recién y un poco a partir de la conversación que habíamos tenido hasta ahora, que em, la medición en los procesos de la gestión por resultados es un elemento fundamental porque definitivamente nos permite em, tener información, ¿cierto?, respecto a cómo vamos avanzando, ¿ya? Y en esa perspectiva es importante que las mediciones sean periódicas, sean constantes y que entreguen información relevante para la toma de decisiones. Entonces, la evaluación, la medición, el monitoreo van a ser elementos de mucha relevancia que cuando realizamos una gestión tradicional o una gestión burocrática, si bien se realizan procesos de medición, suelen ser procesos que se realizan al final de la implementación de alguna intervención, ¿ya? Em, y en ese sentido, va a ser bastante interesante analizar y tener en cuenta que em, en la medida que hagamos más periódicas las mediciones y las evaluaciones, vamos a estar teniendo más capacidad y más posibilidades de tomar ciertas decisiones a tiempo, ¿ya? Y entonces, cuando hablamos de medición, de evaluación, el uso de indicadores se vuelve vital, se vuelve fundamental, principalmente porque nos van a permitir tener información y esa información va a permitir que tomemos mejores decisiones y además que podamos comparar ciertos resultados en un periodo, en otro periodo, etcétera, ¿ya? Em, en lo que ocurre actualmente en el Estado central, ¿cierto? La asignación presupuestaria tiene que ver mucho, no siempre, no siempre, sino en todos los casos, pero en algunas situaciones, en algunos casos, tiene que ver también con los resultados que se puedan mostrar respecto a un programa determinado, a un proyecto determinado o algún ministerio en particular, ¿ya? Ahora, no siempre es así. ¿Por qué? Porque en el Estado central la discusión presupuestaria, quienes aprueban el presupuesto es el Congreso, ¿cierto? Por lo tanto, ahí también hay otros elementos que están en juego y que no tienen que ver necesariamente con los resultados obtenidos de un programa, pero sí es un elemento importante que la dirección de presupuesto sobre todo revisa constantemente, em, y es por eso que
desde el Estado se le pone mucha atención a la construcción, a la generación de indicadores, ¿ya? Em, Ahora, van a haber ciertos indicadores que van a ser más estratégicos que otros. Allí un poco la invitación tiene que ver con ampliar la mirada respecto al uso de indicadores, y que también sean indicadores desafiantes, ya que no sean indicadores que em, van a arrojar una información completamente quizás favorable para la institución, porque eso también es poco realista. Ya no todo se puede cumplir al 100%, pero que no se cumpla al 100% no significa que exista una falla, sino que es necesario seguir potenciando la acción para que nos acerquemos más a ese porcentaje de cumplimiento mayor. Para los indicadores van a existir varios tipos de indicadores, en general son hartos, pero los más utilizados en el Estado son los indicadores de eficacia, los indicadores de eficiencia, los indicadores de calidad, y el último no lo está repetido, así que no lo tomen en consideración. Pero esos tres indicadores son algunos de los indicadores importantes de tener en cuenta y utilizar. La recomendación es combinar algunos indicadores, es decir, utilizar indicadores de eficacia con indicadores de calidad, y así, ya para que no concentremos el quehacer solo en un ámbito de la medición. Los indicadores de eficacia van a tener relación con la idea de cumplir ciertos objetivos planteados, pero no considera los recursos utilizados en ese cumplimiento. Ya solamente va a medir si es que se cumplió o no, pero no va a considerar algunos otros elementos como, por ejemplo, la asignación de los recursos, la distribución de ellos, ¿ya? Lo que sí considera los recursos son los indicadores de eficiencia. Esos indicadores de eficiencia relacionan el cumplimiento de cierto objetivo, ¿ya? Con los recursos utilizados para ello. Entonces genera una interacción ahí, em, y de alguna manera nos entrega información respecto a esos dos ámbitos, ¿cierto? A cómo yo cumplo con el objetivo o cómo yo produzco o entrego un servicio, un bien, pero también considerando la asignación de los recursos que conllevó aquello, ¿ya? Por lo tanto, también eso es un tipo de indicador bien interesante. Y tenemos también los indicadores de calidad, que son muy importantes, pero lamentablemente son de los menos utilizados en el Estado. ¿Por qué? Porque generan mayores desafíos para la institución, ¿ya? Y como gran parte de los indicadores están muy relacionados con, no todos, pero algunos están relacionados con incentivos, genera el indicador de calidad mayores dificultades de cumplimiento. Ale, adelante. Sí, justamente iba a comentar eso, por lo menos lo que yo he visto del servicio público en general. Y esto no es una mirada personal, es lo que he visto, porque personalmente soy un poquito más autocrítico, pero siento que los sistemas públicos en general miden más, o hacen mediciones más cuantitativas, Sí. porque generalmente hay una desazón o siempre hay una insatisfacción por parte de la población respecto a lo que hacen, ya sea municipios o entidades públicas en general. Entonces, claramente, si hicieran una medición en cuanto a lo que es la calidad del servicio, claramente en varias oportunidades no se cumplirían las metas establecidas. Entonces yo creo que por eso también existe cierto resquemor de parte del Estado y de los servicios públicos de hacer esa medición, porque la verdad es que muchas veces cuesta poder dejar a la gente, digamos, conforme respecto a la necesidad que presentan o que tienen. Exacto. Sí, muchas gracias, Ale. Yo comparto esa percepción. Ya es muy cierto. En la gran mayoría de los casos se excluyen indicadores de calidad o en otros casos se incorporan, pero se generan metas que son más bajas, digamos, más simples de cumplir. Entonces, sí, yo creo que eso es un tipo de indicador que desafía bastante a la institución, ¿ya? Porque de alguna manera interpela harto. Y de alguna forma también implica que debamos monitorear la respuesta que estamos dando y cómo las demás personas, otros actores, perciben esa respuesta, que es algo que va más allá de muchas veces de los temas presupuestarios, en fin, porque claro, eso lo podemos monitorear y medir desde otra perspectiva, desde la eficacia, la eficiencia, pero desde la calidad queda un poco excluida. ¿Vale?
Sí, y perdón, y se me olvidó un detalle. Por eso es tan importante lo que veíamos en la clase de ayer y el lunes respecto a la visión y la misión. Porque, por ejemplo, cuando yo me propongo dentro de mi misión y visión entregar una educación, por ejemplo, de calidad, ¿qué es educación de calidad? Entonces, claro, nuestros indicadores deberían apuntar a eso, pero el tema es cómo lo mido y cuánta satisfacción voy a lograr finalmente en las personas, en los usuarios, respecto a esa calidad, digamos, que se presenta. Sí, muchas gracias, muy de acuerdo. Ya, el uso, el tipo de indicador que usemos depende mucho efectivamente de la misión que tiene la institución, de la visión que tiene también o que señala, y por cierto también de los objetivos estratégicos que se ha planteado. Ya, yo creo que eso es un elemento fundamental porque eh, hay para ver algunos servicios que por el rubro del servicio puede ser bastante pertinente el uso de indicadores de eficacia y de eficiencia, pero van a haber otros en que el medir el elemento de la calidad, ¿cierto? Va a ser fundamental, muy importante para el desarrollo de acciones que respondan a los problemas públicos. Entonces yo ahí creo que es importante plantearse esa reflexión y también tener ciertos conceptos y cierta mirada común respecto a ciertos términos. Por ejemplo, el tema de la calidad en educación es un tema que tiene muchas percepciones, muchas aristas, pero algo que yo encuentro bien positivo de la nueva como organización de los establecimientos es que, por ejemplo, la ley que los rige, la 21.040, define como lo que entendemos por calidad. Que podemos tener ciertas apreciaciones respecto a aquellos, a esa definición, pero creo que es bueno que entregue una definición, porque en general se entendía la calidad de forma distinta dependiendo de cada administración, y no había como un correlato en eso, entonces ahí yo creo que eso es bien útil como el poder aproximarnos y tener mayores definiciones respecto a ciertos atributos para que posteriormente puedan ser medidos de forma efectiva, ¿ya? Así que em, ahí yo creo que es también importante la invitación un poco a desafiarnos, que el indicador también sea un desafío, ¿ya? Y que por lo tanto moviliza a la organización, moviliza a la institución y que permita avanzar, hacer avanzar la gestión hacia un punto mayor, ¿cierto? Y evitar de alguna manera estancamientos institucionales que a veces ocurre y que muchas veces pasa también que generamos estancamientos, pero que además estamos midiendo eso y como el indicador no era lo suficientemente sólido y estratégico, no nos damos cuenta que tenemos la gestión un poco estancada. Entonces, empezamos a actuar ahí como en un círculo. Y por eso es importante, creo yo, diversificar aquello, utilizar diversos tipos de indicadores y medir ámbitos diferentes también de la acción del Estado. ¿Ya? Súper. Em, También, junto con entender que hay diversos tipos de indicadores, van a haber diversos ámbitos de posible medición, ¿ya? Y acá vamos a tener, por ejemplo, indicadores que busquen medir los procesos, indicadores que busquen monitorear los productos y también indicadores que revisen los resultados, ya sean intermedios o sean finales. Entonces, em, también acá el desafío tiene que ver con que podamos medir diversos aspectos de la cadena, de alguna manera, que estamos desarrollando. Entonces, por una parte hay que medir los procesos, ya para ver si es que estas actividades em, están vinculadas a los resultados y están vinculadas también a los productos que estamos intentando desarrollar en la institución, ya sean servicios o sean elementos más tangibles. En la gran mayoría de los casos son servicios, entonces también es interesante ver si es que los procesos están permitiendo dar una entrega de servicio con ciertos atributos relevantes para ese ámbito específico de la gestión. Entonces, eso es un punto interesante. También medir los indicadores que se les denomina indicadores de producto, pero que tienen que ver más bien con lo que uno entrega hacia la ciudadanía. Ya no es un producto tangible, ¿cierto? Es un elemento más bien más abstracto. Pero esos indicadores son bien interesantes porque también buscan monitorear harto el vínculo que existe entre la institución, entre la organización y entre los usuarios que reciben un poco este servicio. ¿Ya? Entonces, ahí
cobra harto sentido lo que mencionaba también Ale delante, ¿cierto? Que definir cuáles son esos atributos que buscamos medir. Ya, para algunas áreas de la gestión pública van a haber algunos atributos que son muy relevantes y para otros van a haber otros atributos. Ya, por ejemplo, si comparamos el área de transporte con el área educativa, ¿cierto? Van a haber atributos diferentes entre ambas áreas. Entonces, también ahí es importante que los indicadores que se construyan respondan a esos atributos que son relevantes para la gestión específica y sectorial, ¿ya? Y por otro lado, también tenemos los indicadores de resultado que buscan un poco monitorear y revisar si es que estamos cumpliendo con un determinado objetivo planteado para un periodo, ¿ya? Y ahí podemos ver resultados intermedios y también resultados finales. Entonces, em, vamos a encontrar, la idea es poder utilizar este indicador no solamente cuando hayamos terminado la implementación de una iniciativa, la implementación de una intervención, sino que también durante el periodo, durante el proceso, ¿ya? Porque también tenemos que revisar y observar, ¿cierto? Si es que lo que estamos haciendo está generando cambios antes de llegar a este resultado final, que un poco es la consolidación de estos elementos intermedios que pudiésemos haber vislumbrado. Entonces, aquí vamos a encontrar entonces indicadores que se diferencian por el tipo de indicador y también vamos a encontrar indicadores que van a medir ámbitos distintos de la política pública, de la institución o de la intervención, ¿ya? Em, y van a haber cruces, es decir, vamos a medir, por ejemplo, un proceso, el ámbito de los procesos, con un indicador de eficacia y de calidad, por ejemplo. Vamos a medir el ámbito de los resultados utilizando indicadores de eficiencia, de eficacia y de calidad. ¿Ya? Es decir, va a haber una combinación y la idea es que también exista esa combinación. Y acá la invitación también es a medir todos estos ámbitos, a medir el proceso, a medir el producto y a medir el resultado. ¿Ya? Y que haya una relación entre ellos, porque se supone que el proceso debe conducir al producto y los productos deben conducir a los resultados. Entonces ahí tiene que haber una lógica también causal y jerárquica que nos permita alcanzar esos resultados de manera concreta em, y de manera específica. Hemos hablado harto durante la clase sobre los resultados, ¿cierto? Em, respecto a la gestión por resultados, la importancia de medir los resultados, pero un elemento que también es trascendental y que está muy asociado al uso de indicadores tiene que ver con cómo enunciamos nosotros el resultado y qué se constituye como un resultado. Entonces, en primer lugar, yo creo el primer elemento que se puede señalar para entender el resultado y para poder ir definiendo este resultado tiene que ver con el cambio de condiciones, de características o de cualidades en un grupo específico de la población, ¿ya? Se genera un cambio, ¿cierto? Se genera una transición, una situación que de alguna manera después va a ser modificada y que por tanto el resultado tiene que ver con esa situación modificada posterior. Ahora, esos cambios también deben generarse en un espacio específico de la población, ¿ya? Y también en un tiempo específico, porque los resultados no son eternos, sin perjuicio de que hay resultados que su alcance va a ser más dificultoso y con mayor necesidad de tiempo y de años, eso puede ocurrir, ¿cierto? Pero también estamos ahí definiendo un tiempo, ¿ya? Entonces, es importante no dejar el resultado en abstracto o de forma tan amplia, porque eso nos va a dificultar mucho después la medición y el uso de ciertos indicadores. Entonces, es importante definir el tiempo y definir también la magnitud del resultado que estamos intentando medir. Otro elemento que es fundamental, que es importante, es considerar que el cambio que se va a producir entre una situación y otra situación, entre entre el logro del resultado, tiene que ver con la realización de políticas públicas, de proyectos o de programas en el ámbito estatal. En el ámbito privado vamos a encontrar quizás otros mecanismos de acción, pero en lo público, para poder lograr un resultado, tenemos políticas públicas, programas y proyectos que son un poco el mecanismo mediante el cual
las instituciones actúan, ya las instituciones generan políticas públicas, generan programas, generan proyectos, generan intervenciones finalmente, que de alguna manera van a permitir hacer este tránsito entre la situación A y la situación B, que va a representar el resultado que estamos buscando, que esperamos. Y ahí se vuelve interesante, importante entonces saber quiénes van a recibir estas políticas públicas, estos programas, estos proyectos, las intervenciones en general, em, y caracterizar un poco, conocer esas cualidades, esas características de este grupo poblacional en específico, ¿ya? Y ahí yo recalco también el tema de grupo poblacional específico, porque las intervenciones pueden ser intervenciones generales, ¿cierto? Pero la gran mayoría de las intervenciones son focalizadas. Por lo tanto, tenemos que tener claridad de cuál es el público que estamos, o público objetivo, ¿cierto? Que estamos revisando y que estamos, con el cual estamos trabajando, ¿ya? Em, y allí aparece un elemento muy aparejado al resultado que tiene que ver con algo que hemos conversado y mencionado harto en estas clases esta semana, y que es que las intervenciones del Estado apuntan a resolver problemas públicos, ¿ya? Y esa resolución o ese abordaje de los problemas públicos parte por la idea de que es importante definir esos problemas, ¿ya? Y acá hay dos condiciones que se debiesen cumplir para que un problema sea considerado problema público, y que tiene que ver, en primer lugar, con que se evidencie, se muestre una carencia de la sociedad, es decir, la sociedad está presentando una situación que ha sido documentada, ¿cierto? Que los afecta, que de alguna manera impide el desarrollo armónico, em, y eso se evidencia a través de datos, a través de estadísticas, datos cualitativos también, se plantea, se señala aquello. Y por otra parte, otra segunda condición que debe ocurrir es que ciertos actores con poder, con relativo poder en el Estado, o en la arena pública, porque pueden ser actores no estatales, pero sí públicos, que recojan esta problemática y que la incorporen en la agenda pública para poder resolver aquella temática y para poder lograr alcanzar un determinado resultado. Entonces, cuando ocurren estas dos condiciones, vamos a empezar a delimitar más el campo de acción, porque van a haber problemas que van a quedar fuera de la arena, y que no van a ser considerados de alguna manera para ser resueltos. Pero van a haber otros problemas que entraron en la agenda y que por lo tanto sí deben ser tomados en consideración y deben ser resueltos en un periodo determinado. Entonces, esto es bien importante porque nos va a permitir generar una relación entre problema y resultado, ¿ya? Y que por tanto el resultado no sea en base a situaciones abstractas, sino que sean en base a problemas reales que existen y que afectan a un determinado espacio o segmento de la sociedad. Ahora, esto de que los problemas, algunos sean recogidos y otros no, también pasa mucho por la interacción que pueden realizar los actores vinculados, ¿ya? Van a haber problemas que van a quedar fuera de la arena, pero que eso no significa que no sean relevantes o importantes, solamente que probablemente no se van a abordar en el periodo reciente, el periodo como más cercano, pero en algún momento van a entrar en la agenda pública y van a ser abordados, ¿ya? Y yo creo que em, Chile en general tiene como harta muestra de aquello, ¿cierto? Que problemas que mucho tiempo han sido dilatados, dilatados, lo que llega un momento que ese problema entra en la agenda pública de una manera casi explosiva un poco y se debe abordar. Y por lo tanto ahí se empieza a pensar cuál es el resultado que queremos lograr, qué es lo que esperamos a partir de aquello, ¿ya? Exacto, Carla, perfecto. Es muy importante hacer un buen mapeo de actores, ¿ya? Eso es un elemento central, fundamental, identificar los actores y ver cómo esos actores interactúan también para construir los determinados problemas, ¿ya? Eso es un elemento muy importante, un elemento central. Y, y junto con definir aquel problema, sí, Ale, adelante. Sí, es que estuve pensando todo el rato mientras exponía. Nosotros acá en la comuna de San Antonio, me imagino que muchos habrán visto a través de la televisión, tenemos la megatoma más grande de Chile.
Y efectivamente ahora tenemos un problema, que es que van a desalojar. Y ahora hoy día se informó que otra toma que está en otro cerro, que va a sumar a los 15.000 que ya hay, finalmente van a ser 20.000 personas las que van a tener que salir de esos asentamientos irregulares. Nosotros ya se estableció una suerte de política de Estado, donde hace 2 semanas vinieron desde el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Vivienda, en fin, otros, para generar recién un plan estratégico de cómo abordar el desalojo de aquellas familias que obviamente van a salir y van a quedar sin vivienda, otros que nos imaginamos, porque mucho acá se comenta de la segunda vivienda. Sin Mm. embargo, nosotros tenemos la visión y la relación de los estudiantes que van en nuestras escuelas, que han presentado que son finalmente quienes reciben el daño colateral de todo esto, porque son niños que no tienen eh, culpabilidad, digamos, en las decisiones o buenas o malas que tomaron sus padres de tomarse un terreno y que hoy día, después de 5 años de urbanizarlo prácticamente, van a tener que desalojar y salir. De hecho, nosotros vamos a tener que poner un albergue en un establecimiento educacional, un gimnasio. Entonces, ahí estaba pensando justamente en lo que tú estabas comentando respecto a las buenas y malas decisiones que se Mm. pueden, los resultados que pueden tener esto y el impacto que tienen justamente en las comunidades. Entonces, eh, pensé todo el rato en ese ejemplo. Sí. Sí, muchas gracias, Ale. Muy bueno, muy interesante el ejemplo que señalabas. Sí, es una situación muy compleja la que se vive, porque además la magnitud del problema es muy importante. Es decir, em, muchas veces se tiende como a comparar con otras situaciones de toma, pero la magnitud de la toma que existe, ¿cierto? En San Antonio es distinta a otras magnitudes que uno pudiese visualizar. Entonces, em, tiene mucho sentido ahí la idea de que el plan estratégico, el plan de intervención también es bien reciente, es decir, se elabora y casi que se implementa de inmediato y probablemente, no, estoy generando hipótesis, pero probablemente no sea tan conversado y no sea tan como abordado de forma colaborativa con otros actores, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí también hay un desafío, como, porque es una intervención que va a generar varias consecuencias y por tanto ahí es necesario también que esos actores que van a recibir esas consecuencias puedan formar parte de la discusión o hayan podido formar parte de la discusión. Ya, súper, muchas gracias Ale por el ejemplo, muy interesante y muy además complejo de abordar. Yo creo que es un tema muy que va a determinar harto varias cosas, ¿ya? Y que también habla un poco de qué es lo que consideramos problema, qué es lo que consideramos problema público, y de entender la magnitud también de aquello y cómo se vinculan los distintos actores hacia ese problema, ¿ya? Entonces, junto con identificar este problema, junto con identificar los problemas que van a ser problemas públicos, también es importante generar una caracterización de aquellos usuarios, usuarias y también de aquellas personas que están siendo afectadas por este problema. ¿Por qué? Porque luego, cuando nosotros pensemos el resultado, ese resultado debiese también estar relacionado a ese grupo específico de la población y debiese responder a esas características específicas de la población, ¿ya? No, y aquí como que lo que se intenta resguardar es un poco la relación coherente entre las personas que estaban siendo afectadas por el problema y entre las personas que van a recibir un poco el resultado de la intervención que estamos pensando, ¿ya? Y ahí hay varios elementos interesantes de mirar, por ejemplo, qué es lo que queremos que cambie, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos cambiar, ¿ya? En este grupo específico. ¿Cuáles son esas necesidades, esas condiciones que debiesen cambiar o que debiesen resolverse en el caso de los problemas? ¿En quiénes, ¿cierto? ¿En quiénes va a realizarse esta intervención? ¿Cuál va a ser el espacio de la población que va a experimentar ese cambio? Y también, ¿cuál es el cambio que queremos lograr? ¿Ya? Eso también es muy importante y ahí probablemente se nos va harto de la reflexión, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos lograr? Em, ¿Cómo lo podemos lograr, cierto? ¿Queremos incrementar algo? ¿Queremos disminuir algo? ¿Queremos eliminar algo? ¿Reducir una brecha? Etcétera. Entonces, eso también es interesante de observar cómo se empieza a monitorear ese resultado posteriormente, ¿ya? Porque de alguna forma eso tiene que ver con el cambio que se quiere lograr, que se quiere definir.
Entonces, aquí yo me centré en dos elementos principales, que ustedes pueden ver que es la definición del problema y la caracterización de los usuarios. No porque no haya más elementos, sino porque lo que intentamos resguardar es que sea coherente el problema con el resultado, ¿ya? Entonces ahí va a haber o debiese haber un resguardo especial para asegurarnos que este resultado que estamos buscando lograr esté relacionado con el problema público y no se nos genere una falta de coherencia y de conexión entre ambos elementos, ¿ya? Ahora, para ir finalizando también, voy a dejarles algunas como recomendaciones en relación a la gestión de la calidad. Ahí están las cápsulas también para que lo puedan ir complementando. Pero particularmente me gustaría referirme a una específica que tiene que ver con las normas ISO. Ya las normas ISO, particularmente la norma ISO 9001, que es del año 2015, lo que hace es establecer diversos requisitos o diversos atributos que debiesen cumplirse, que debiesen considerarse por parte de las distintas organizaciones e instituciones para así satisfacer a los usuarios, responder a las necesidades. Ahí en pantalla ustedes ven el concepto de satisfacción de los clientes. Eso se utiliza porque es una norma que emana desde el espacio privado, ¿ya? Sin embargo, como se extrapola al espacio público, es importante, ¿cierto?, entender que ahí hay que hacer adecuaciones también, ya que no podemos, ¿cierto?, entender a la ciudadanía y entender a los usuarios y a las usuarias como clientes de un producto o de un servicio determinado. Entonces, ahí también hay ciertas adecuaciones que son principalmente las adecuaciones que ustedes ven al lado derecho de la pantalla, ¿cierto?, en ese esquema, em, y que tiene que ver con la conformación de lo que se denomina un sistema de gestión de la calidad en el Estado, y también dentro de las organizaciones, es decir, entre organizaciones y también dentro de la organización, y que busca generar una interacción entre algunos elementos que son más reglamentarios, más normativos, pero también otros elementos que tienen que ver con el compromiso de las altas autoridades, ¿cierto? El compromiso también de los equipos intermedios que están a cargo de la identificación, por ejemplo, de ciertos procesos. Se incorpora también un elemento como la formación continua, los planes de capacitación, entendiendo que si yo mejoro, ¿cierto? Aquello, las capacitaciones, podría también tener mejores resultados y asegurar la calidad. Y también se incorpora un elemento que guarda relación con la mejora continua de los servicios públicos, de las instituciones, entendiendo que lo que nosotros entendemos por calidad va a ir cambiando en la medida que pasa el tiempo, ¿ya? Algo que era de calidad o que tenía este atributo de la calidad para un periodo, puede ser que para otro momento no lo sea y que se generen ciertas disonancias en torno a aquello. Entonces, ahí les invito a poder revisar también la cápsula que subimos, que es complementaria, y un poco a reflexionar en torno a cómo este elemento de lograr un resultado permite generar transformaciones también sociales, ¿cierto? En este espacio, por ejemplo, transformaciones educativas. ¿Ya? ¿Cómo la gestión por resultados permite aquello? ¿Ya? Eso, estimados, estimadas, para la clase del día de hoy. Les voy a dejar una pequeña actividad en el foro de UCampus que tiene que ver con los planes estratégicos que subimos el día de ayer. Y la idea es que ustedes puedan revisar rápidamente alguno de los tres planes, ¿ya? Y ver, observar si es que ustedes creen que está orientado a una gestión por resultados o si más bien es una gestión burocrática o tradicional. ¿Ya? Esa es como un poco la idea. Pueden elegir cualquiera de los tres. Está el plan estratégico de Fiscalía, el plan estratégico del Instituto de Salud Pública y hay un tercero que no me acuerdo en este momento cuál es, pero hay un tercer plan ahí que está cargado en la plataforma. Ya la idea es que puedan revisar alguno, de Chile Compra, ese era el tercero. Em, Mercado público, ¿cierto? Poder revisar alguno y ver si es que creen que cumple con esto que hemos conversado en torno a la gestión de la calidad y particularmente a la gestión por resultados, ¿ya? Eso, ¿alguna consulta, alguna duda hasta acá antes de finalizar nuestra clase del día de hoy? ¿Alguna consulta, duda, algo que quisieran señalar antes de finalizar? ¿No?
¿Todo bien? ¿Sí? Poner ahí un emoticón, pueden poner por el chat, como ustedes prefieran, para saber si es que todo anda bien. Ya, Norma, excelente. Gracias, Nadia. Gracias, Aide. Perfecto. Súper. Ya. Eso entonces, nos encontramos la próxima semana.